me consta que en el Fondo Monetario la discusión constante es Argentina tiene que flotar. Hay un matiz A ahora. ver. Al principio el matiz era tienen que flotar, las bandas son transitorias, eso lo dijeron siempre, tienen que flotar, las bandas son transitorias hasta la elección. Ahora, ¿qué están diciendo? Bueno, podemos ver de que amplían antes las bandas. Flor, Bueno, no sé si lo escuchaste a Caputo, pero bueno, está claro que no vamos a flotar, o por lo menos no vamos a flotar libremente, porque ha hecho una argumentación muy, muy contundente, no todos los últimos días, pero en particular el día de hoy, frente a la UIA. bueno, a ver, varios temas. Uno, esto hablo por mí. Sí. Yo creo que tampoco hay que tomar al pie de la letra la palabra de Caputo, Ah, mirá. A ver, porque me interesa. digo, él cambió mucho de discurso a lo largo del camino. Acordate cómo cambió de discurso con el tema de las reservas, cómo cambió de discurso con el tema de cuándo levantarían el cepo para los individuos, cómo cambió de discurso con el tema de que el crawl no se va. Digo, por lo pronto digo, está bien, yo creo que es cierto, esta es la política de los próximos semanas, o tal vez algún par de meses, pero no me animo a decir que sea algo sostenible en el tiempo. Eh, Tampoco sé si ellos lo saben todavía. Creo que ellos han venido calibrando semana a semana y han ido viendo, no sé, lo que vimos que pasó en marzo con el acuerdo con el fondo, me parece que no era algo que tenían planificado un año antes. Incluso me parece que la hipótesis de ellos original era patear el acuerdo con el fondo hacia adelante para tener libertad de acción en las elecciones, y eso no les alcanzó, no llegó. Entonces, por un lado, la palabra que está muy bien, o sea, no digo no hay que escuchar al ministro, hay que escucharlo, pero también el ejercicio periodístico me llama a decir, ok, está bien esto por ahora, no necesariamente esto vaya a ser así por mucho tiempo. Eh, por otro lado, creo que sí es cierto que se vienen meses de fuertes ofertas de dólares, creo que ustedes estaban un poco hablando del tema más de la balanza comercial, pero hay una cantidad de emisiones de Sí, deuda de las corporativas, empresas. de provincias. O sea, hoy anunciaron Ciudad de Buenos Aires, se viene Santa Fe, se viene Córdoba, se viene creo que Entre Ríos, se viene, digo, hay una cantidad de provincias que están también en gateras con emisiones, y decís, bueno, vas a pasar, viene ahora la cosecha, que es una muy buena cosecha, es cierto que el trigo no recauda lo que recauda la soja, no hace ingresar lo que ingresa con la soja, pero vas a tener la cosecha, más toda esta serie de emisiones, sobre todo, me animo a decir antes de fin de año, porque el mercado, cuando se acerca Navidad, cierra las puertas hasta el 10 de enero, más o menos, como que entra en una especie de stand-by, entonces va a haber una ventana ahí para que ellos puedan sostener esto de las bandas no se tocan, las bandas se mantienen, el tipo de cambio está bien, de hecho estamos viendo el tipo de cambio levemente apreciándose. Dicho esto, me consta que en el Fondo Monetario la discusión constante es Argentina tiene que flotar, las Ahí bandas quería son ir ese punto. Vos tenés transitorias. muy buenas fuentes en Washington, ¿no? Y se trasluce en las columnas económicas que escribís los viernes en La Nación. Eh, Vos decís, hoy salió Yuri Kozak, ¿no? Que acumulan reserva y que estamos hablando de la acumulación acelerada de reservas con el gobierno argentino, dijo Yuri Kozak. ¿Vos tenés la información de que el staff del FMI sigue con la misma cantinela? Hay un matiz A ahora. ver. Al principio el matiz era tienen que flotar, las bandas son transitorias, eso lo dijeron siempre, tienen que flotar, las bandas son transitorias hasta la elección. Ahora, ¿qué están diciendo? Bueno, podemos ver de que amplían antes las bandas, ¿no? Es como hay un matiz entre eliminarlas y Sí, sí. ampliarlas. Y yo creo que si uno también hila fino en el discurso de Caputo, si bien, digamos, después desmintió lo que informó Bloomberg el fin de semana con respecto a las bandas, yo creo que va hacia una ampliación de bandas. Ahora, puede ser que nos lleve 3 semanas, yo creo que no lo van a hacer hasta que no tengan mayor ingreso de dólares. Y eso es una cuestión de acá a diciembre, porque la plata los dólares van a venir. Y después, por otro lado, se está estructurando este préstamo de 20.000 millones de dólares. Viene muy lento, pero me parece que en la idea del equipo económico está decir, bueno,
armemos una barrera, empecemos tal vez ampliando la banda, armemos una barrera y vemos. Históricamente en Argentina, las decisiones monetarias, cambiarias, tal vez más arriesgadas, vienen siempre en enero. En el verano. Siempre. En el verano. Siempre en el verano. En el verano. Cuando nos vamos todos de vacaciones. Vos sabés que, claro, es interesante lo que vos planteás porque, claro, uno ve la argumentación de Caputo y es una argumentación en favor de las bandas cambiarias. Ahora, si las bandas, como ha ocurrido en otras experiencias, se corrigen ampliando un poquito la banda, que qué sé yo, se ajuste por inflación pasado lo que fuera, bueno, eso es otra cosa. Él defiende que no va a haber flotación, que no se van a desaparecer las bandas. Pero vos decís, bueno, el FMI por ahí acepte un esquema de bandas más amplias que te permita hacer una recompra de reservas más agresiva, pero mantener las bandas, digamos, que Caputo de todo lo que está argumentando pueda cumplir su palabra. Con lo cual también sería una victoria desde el punto de vista de la negociación de Caputo con el fondo, en ese sentido, porque el directorio del fondo está inquieto con Argentina, no está cómodo con Argentina. Ah, ¿sí? Bueno, siempre lo estuvo. Es un país de ingresos medios que se lleva cerca del 40% de la cartera de préstamos del fondo. Hay algo que no va. Y entonces, y además, la realidad es que no cumple con gran parte de las cosas que le pide el fondo. No cumplió con la acumulación de reservas. Es como que, y en el pasado ni hablar, con Alberto Fernández, digamos, siempre es Argentina un deudor súper díscolo. Entonces, de hecho, cuando se aprobó el acuerdo con el fondo en abril, todos los reportes, yo me acuerdo incluso que Bloomberg había hecho un raconto un poco más detallado de qué votaban los directores. No fue una votación sencilla. Ahora, sí es cierto que el fondo lo maneja Estados Unidos. Y entonces, claro, pesa ahora el fondo, el staff, la línea que se llaman las burócratas de Washington o los otros directores europeos y demás, cuando Biden está tan entusiasmado y uno dice está jugado hasta el final del mandato de Trump, jugado a fondo con la Argentina. Por eso digo, el fondo lo maneja Estados Unidos. Por eso también veo ahora, por lo que me cuentan, que hay matices, que empieza a haber un matiz a favor del discurso de Caputo en el directorio del fondo que antes no estaba. Antes era floten, ahora, bueno, podemos debatir ampliar las bandas. Y yo creo que ahí es también un poco que una suerte de resignación por el peso que tiene Estados Unidos. Ahora, por otro lado, Estados Unidos con Argentina, me parece que está apoyándola full, eso me parece que el nivel de apoyo no se puede cuestionar, me parece que es inusitado, me parece que es realmente algo que no se puede soslayar, pero al mismo tiempo vemos que Estados Unidos tiene su frente interno y entonces a mí me llama la atención lo que se está demorando el anuncio del acuerdo comercial. En agosto, fuentes del gobierno que estaban involucradas en las negociaciones me decían, ya está, esto ya está. Agosto, septiembre, octubre. Lo dijo Alec Oxenford, esto ya está el embajador argentino de Estados Unidos. Lo dijo Wertheim, esto en su momento como embajador, esto ya está. Y ya está, pero no se anuncia. Y entonces también Estados Unidos tiene su timing político, su frente político que tiene que ir atacando. El tema, por ejemplo, de la carne, es un ejemplo, ¿no? El tema de la carne, Trump salió... Generó mucho ruido interno. Y generó mucho ruido interno. Ayer, creo que fue ayer o anteayer, el Wall Street Journal, un editorial dedicado al tema de la carne, a favor, ojo, de que se habla el mercado para la carne argentina, pero es un tema que claramente está en debate en los círculos, ¿no?, económicos y en Estados Unidos. Entonces, también hay que ir viendo el frente interno porque si bien no creo ni puedo decir ni nada que se va a modificar el respaldo de Trump, me parece que no, porque hay un tema geopolítico y además Milei ha jugado muy bien ahí y muy leal, pero sí tiene tiempos que también hay que ir siguiéndolos. Martín, metete. Sí, Florencia, hablábamos hace un rato de que antes de las elecciones y también después vimos informes de bancos, de recomendaciones de inversión y etcétera, que hablaban de que si después de la elección, en el caso positivo, el gobierno utilizaba su capital político, más el respaldo de Estados Unidos para procrastinar en las reformas necesarias, en particularmente en eliminar las bandas, ¿no? Considerando que
por ejemplo, Morgan Stanley hacía 3 escenarios y en el escenario más positivo del resultado electoral ponía el dólar a 1.700 después de la elección. O sea, todos partían del supuesto de que las bandas eran, o estos niveles por lo menos de las bandas eran transitorios, muy transitorios, y que después de la elección se venía un cambio, y esta idea de que, bueno, el gobierno no podía señalizar ese cambio antes porque era como mostrar las cartas. Y finalmente estamos frente a la confirmación de que eso no es así y se frustra esa hipótesis que la tenían los tomadores de decisión de inversión o los que recomiendan a los que toman decisiones de inversión. ¿Vos creés que esto parecería, ya hoy podemos dar por confirmado con la tercera conferencia de Caputo diciendo lo mismo después de la elección, que esa frustración se va a materializar en estos tomadores de decisiones de alguna manera? Mira, yo creo que también, si uno sigue los reportes de los bancos, se quejan de los periodistas, pero la pifian tanto como nosotros. Mm. No la tienen tan clara siempre. Y me parece que había cosas difíciles de prever en ese entonces. Yo creo que ahora muchos empiezan a ajustar a otro escenario, a un escenario en el que me animo a decir, los primeros 6 meses son de bonanza para el mercado argentino y para Argentina, más con un gobierno que me parece que está muy pragmático en, por ejemplo, vos lo que decías, las reformas, está bien, no las bandas, pero la compra de reservas eventualmente algo van a mostrar o tienen que mostrar acá a fin de año porque tienen la revisión con el fondo en enero. Y aunque sea por la galería y tendencia, como hicieron, ¿te acordás? En junio, que cuando empezó a acercarse el vencimiento con el fondo, salieron a emitir deudas, a comprar, algo van a mostrar. Entonces, digo, si vienen para mí 6 meses de bonanza, me parece que el gobierno va a acumular reservas de acá a diciembre. Ahora, y además me parece que va a tratar a toda costa, por ejemplo, vos sabes con la gente de gobierno y te dice el presupuesto sale sí o sí, no importa cómo, sí o sí. Le preguntas de la ley laboral y saldrá lo mínimo indispensable, pero algo sale. Como que me parece que está muy resultadista y con la necesidad, sabe que tiene la necesidad de mostrar cosas. Después, esto corre por mi cuenta, muchas veces el análisis del inversor de afuera es bastante superficial, tanto en política como en la economía argentina. Entonces te dicen, bueno, fíjate que mi ley sacó tal ley, tal ley y tal ley. Bueno, la letra chica la sabremos nosotros, pero yo creo que el gobierno apunta a eso en los próximos Sí, 6 a dar el meses, impacto y a la dar el verdad que está, impacto. y la verdad que así como viene gradualista en lo económico, ¿no? ¿Viste? Ni siquiera bajaron los encajes demasiado, hicieron una pequeña cosa cosmética, viene muy, muy gradualista, muy cauteloso. Hay un shock político. La verdad que la movida política es infernal del gobierno, porque ayer salió Jalil, el gobernador de Catamarca, a decir que la reforma laboral y la impositiva, que ellas lo iban a acompañar una vez que se apruebe el presupuesto. Es decir, hay todo un reacomodamiento político donde el gobierno va con mayorías importantes. Está desarticulando, no solamente está buscando Jalil, Jaldo, Zamora, tiene los aliados, obviamente, de Misiones. Veremos con algunos gobernadores que hasta ahora venían en las filas del peronismo. Bueno, ni qué decir, obviamente, el de Salta va a jugar a full Gustavo Sáenz. El gobierno está trabajando mucho por conseguir mayorías importantes en el Congreso, y eso obviamente es una señal también para darte margen en lo económico, ¿no? ¿Querés que Claro. lo escuchemos a Caputo con el tema reservas? Mira, este era el final de la exposición, porque la verdad que fue una defensa muy... algunos me decían, pero no, pero vos decías el tema de las bandas y demás. La otra vez Caputo recomendó el artículo de Nuriel Ruini, ¿no? Que decía hay que mantener las bandas cambiarias. Y es raro de un economista como Ruini que planteara mantener bandas cambiarias, ¿no? Pero había comprado, sin duda, se habían reunido con el equipo económico y con el propio Milei la idea de, bueno, de tener, que Argentina es un caso especial de volatilidad, pero al mismo tiempo decía que había que actualizarla por tipo de cambio efectivo. Entonces, bueno, depende de qué banda. Esta banda es como te dice Cotán y te dicen todos, che, un techo muy bajo, por ahí estás chocando o pones mucha presión sobre la economía. Pero bueno, tal vez es bandas cambiarias, pero de otra manera. Lo que sí, Caputo reafirmó que va a comprar reservas, que van a acumular reservas el año que viene y que va a haber una acumulación de reservas mucho mayor a la que se piensa.
A ver, mira, es interesante el argumento. Cualquier agregado monetario que quieran ver, estamos en niveles de prácticamente 60% de lo que fue el promedio de los últimos 18 años, 40% de lo que fue el pico de los últimos años. Entonces, este proceso de remonetización de la economía, que obviamente se va a dar, porque en la medida que la economía crezca, la gente va a tener que demandar más pesos, ¿sí? O sea, esto es algo natural, y porque estamos en niveles bajísimos, cuando ustedes corren cualquier modelo de vuelta de remonetización y de refinanciamiento de lo que es la deuda en pesos, pueden hacer la combinación que quieran, les va a dar que sí, que el potencial de acumulación de reservas es muy significativo. Y la parte buena de esto, ¿por qué nosotros lo relacionamos con la demanda de dinero? Porque lo que no queremos es volver al pasado, en el sentido de comprar dólares contra pesos que la gente no demanda. ¿Sí? Ayer les puse en Fiel el ejemplo de OpenAI, o sea, si mañana viniera Sam Altman y nos quisiera vender los 25.000 millones de dólares que tiene que vender para la inversión en inteligencia artificial, y los tenemos que comprar, porque obviamente el mercado no puede absorber 25.000 millones de dólares, eso equivaldría a que nosotros tenemos que emitir 35 billones de pesos, que obviamente la gente no los demandaría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esterilizarlos. Entonces tenemos que volver a una bola gigante de LEVAX, LELIX, o pónganle el nombre que quieren, que termina siendo de vuelta un déficit cuasi fiscal fenomenal. Entonces lo que nosotros queremos es comprar reservas inteligentemente, ¿sí? en la medida que la demanda de dinero va acompañando todo este proceso de crecimiento. Todo esto va a pasar. ¿Sí? Así que pueden estar confiados y tranquilos que todo esto va a pasar, porque como digo siempre, en economía no hay casualidades, es todo causal. A nosotros nos fue mal porque siempre hicimos las cosas mal. A pesar de que siempre le quisimos echar la culpa a alguien, siempre fuimos nosotros que hicimos las cosas mal. Ahora estamos haciendo las cosas bien, entonces las cosas van a salir bien. Así que, como les digo siempre, los invito a creer, a confiar, a sumarse, porque Argentina va a ser el país más libre y el país que más va a crecer por los próximos 30 años. Bueno, ahí estuvo el mercado de cambios Caputo nuestro en la UIA, ¿no? Perdón. Flor, ¿estuviste en la conferencia de la UIA? No, la miré online. No está bien, estuviste siguiéndolo online, porque siempre... Sí. Es ahí un auditorio que venía con bastantes críticas, ¿no? Al gobierno. Pero bueno, Caputo hoy estuvo planteándole cuál iba a ser el curso, ¿no? En la UIA hay muchos industriales que se quejan de que el dólar está bajo, el dólar está atrasado, que esto o lo otro. Caputo les dejó claro que estas son las reglas de juego. Yo creo que me parece que a esta altura no hay tanta duda de cuáles son las reglas de juego y un poco el modelo que se viene. Lo que pasa que también es cierto que los 4 meses previos a la elección para el industrial fueron una tortura. El nivel de tasas de interés, de restricción financiera, hoy no debe haber muchos muy bien parados. Entonces, es mucho lo que todavía tiene que mejorar hacia adelante, me parece, para que veamos la economía de vuelta funcionando y los industriales empezando a ver algo de números mejores. Todavía cuando uno habla en privado con ellos, los números, incluso los de noviembre, no vienen muy bien. Hay excepciones siempre en algún sector, pero la realidad es que no viene muy bien y me parece que los 4 meses que vivimos no fueron gratis. O sea, en el gobierno te dicen, por ejemplo, me pasó de estar hablando con un ministro y me dijeron, no, bueno, acá se tomó una decisión, me dijo. Rompíamos antes para que después, una vez ganada la elección, no nos jugaran así en contra, como le pasó a Macri con el proyecto de la reforma previsional y las toneladas de piedras, o íbamos juntos y eventualmente nos arriesgábamos a que nos pasara, que se nos dieran vuelta después y tuviéramos el lío después. Entonces digo, bueno, ahora el haber roto antes salió muy bien en términos me parece, de consolidación del espacio en términos políticos. Ahora, hay un costo que va a haber que en algún punto, ¿viste? Es como que te comiste una piedra, tenés que todavía tratar de tragarla, ¿no? Y estamos ahí. Y me parece que para el industrial todavía el escenario obviamente, el tipo de cambio es cierto, tampoco está tan poco competitivo.
Hay que Sí. decirlo. Así como decimos una cosa, hay que decir la otra. No está, a mí me decía, pues, por ejemplo, un industrial grande, que es proveedor de todas las multinacionales, me dijo, mira, yo te soy sincero, con el pass-through que tuvimos, o sea, porque la inflación no acompañó la devaluación que venimos teniendo desde julio. Se aceleró, todo lo que quieras, pero no acompañó 100%. Y digo, con el pass-through que tenemos y este tipo de cambio, me dice, la verdad, en ese aspecto yo no estoy mal. Ahora sí, después no tengo crédito, me dedico a ver si recibo cheques, porque la mayoría son cheques rebotados, o hay muchos cheques rebotados. Tema No me animo a importaciones, ¿no? invertir. Tema importaciones. Sí. La apertura comercial o el tema China, ¿no? Que algunos sectores los tiene ahí contra las cuerdas o se han puesto muchos a importar también, ¿no? Hay un boom ahí del tema de importaciones chinas. ¿Y qué ves en la relación con Trump-Bessent? Hablamos un poco del FMI. Hoy tiene relevancia lo del fondo. Creo que la revisión del acuerdo es en enero. O directamente va a ser el canal paralelo este que abrió Caputo directo con Bessent, ¿no? O Milei con Trump. Mira, empieza a haber ruido, porque el canal paralelo de Santiago Caputo con Bessent funcionó en tanto en cuanto en la Argentina no hubo embajador de Estados Unidos. Que esto es desde que se fue Mark Stanley cuando asumió Trump en enero. Entonces, no había un interlocutor de Estados Unidos en Argentina que estuviera validado por la administración Trump. A diferencia de un embajador de carrera, Lamelas o Lamelas, no sé bien cómo es la pronunciación, que es de origen cubano, Tampoco forma preguntamos. parte de... No, pero dicen que es muy extrovertido, muy divertido con la esposa. Me contaron que el otro día fue viste, la parrilla esa de Palermo, muy conocida, viste, van todos los turistas. Y fue con la esposa, no sé, que tenía un aniversario y demás, para hacer una salida con la esposa, la única que había hecho, que no eran estas reuniones que está haciendo con empresarios, embajadores, con todo. Y justo en la mesa de atrás había uno que le había declarado su compromiso a su prometida, ¿no? Le sacó el anillo. Y que se emocionó y se puso él a hacer las fotos. Bueno, y a darle consejos, viste, a la pareja futuros marido y mujer. sí, yo no lo Un conozco tipo que todavía, pero viene a me jugar dijeron que es también muy políticamente acá. carismático. Exacto. Y Sí, además hay exactamente, otro viene a jugar tema. Yo políticamente. estuve preguntando en fuentes diplomáticas afuera y me dijeron, no es cualquier empresario, es del círculo de Mar al Lago. El círculo de Mar al Lago es el círculo más cercano a Trump. Entonces, hay alguien en Argentina que es muy cercano a Trump. Sí, Entonces, sí. yo sé que él le comunicó a funcionarios argentinos, puesto sí me consta, de fuentes directas, como, bueno, todo bien, pero ahora el vínculo lo manejo yo. Sí. Y entonces ahí hay que ver si este canal paralelo del CPAC, de Barry Bennett, Santiago Sí, Santiago Caputo, Caputo. Tactic Global, Escaturice, qué sé yo, Sí. si sigue funcionando de la manera que funcionó. Yo creo que me parece que la Embajada de Estados Unidos va a empezar a intentar correrlo. Y le viene como anillo al dedo políticamente a una Karina que está intentando acotar la acción de Santiago Caputo, ¿no? Además, había una suerte como de embajada paralela o vínculo paralelo con Estados Unidos en todo este tiempo. De hecho, lo vimos con, bueno, lo que le pasaba a Wertheim. Después podemos discutir si Wertheim era bueno o mal embajador, pero bueno, se tejían constantemente vínculos en paralelo a lo que era la vía diplomática tradicional. Creo que ahora eso podría Sí, llegar a cambiar, apenas demasiados la intención de la interlocutores. Melas es cambiarla. Demasiados interlocutores. Es cierto que la administración Trump es especial, también en las relaciones personales es que llegás, a diferencia de otras épocas, al corazón del poder, a Washington, pero ahora este embajador parece que es el hombre perfecto, porque tiene, como vos decís, es de la Florida, tiene una relación directa con Trump, lo ha acompañado políticamente
en sus campañas. Y obviamente hoy es el interlocutor directo de Kirchner, ¿no? Del canciller que tiene la forma de enviar los mensajes. Mira, este es el videito que compartieron Soy en Peter redes sociales. Lamelas, el nuevo embajador de los Estados Unidos en la República Argentina. Bueno, Y yo soy Stephanie Lamelas. Nací en Cuba y mi familia llegó a los Estados Unidos buscando la libertad. Al igual que muchos argentinos, estoy profundamente orgulloso de mis raíces. Soy cubano de nacimiento y ciudadano de los Estados Unidos por la gracia de Dios. Soy médico y durante mi vida siempre tuve un fuerte compromiso de cuidar a los demás, ya sea en una sala de emergencia o en la comunidad. Ese mismo sentido de servicio me ha llevado a apoyar causas que me importan mucho, causas de salud, incluyendo el tratamiento de cáncer pediátrico y el rescate de perros y otros animales. Estoy orgulloso de mi esposa Stephanie y lo que logramos juntos, a construir el grupo de clínicas de urgencia más grande en la Florida. Esa experiencia me enseñó la importancia de escuchar, de generar confianza, de trabajar en equipo para lograr resultados. Esas lecciones y habilidades van a ser mi guía como embajador de los Estados Unidos. Ya habíamos visitado Argentina antes y nos encanta su gente, su cultura y su belleza natural. Viviendo en la Florida, sentimos una conexión muy cercana con Argentina. También pasamos temporadas en el estado de Wyoming, un lugar que amamos por su naturaleza. Estas son razones por qué nos sentimos tan atraídos por Argentina. La belleza de este país nos recuerda los lugares que más apreciamos en los Estados Unidos. Este es un momento único para la relación entre los Estados Unidos y Argentina. Es un honor y un privilegio representar a mi país aquí. Estoy listo para trabajar con el gobierno argentino y sobre todo con el pueblo argentino para construir un futuro más seguro, más fuerte y más próspero. Esperamos recorrer toda Argentina, hacer nuevos amigos y vivir las increíbles tradiciones y cultura que amamos. ¡Nos vemos pronto! Bueno, la Mila 2027. ¿Ustedes habían visto una cosa así? No. ¿En otra oportunidad? Vos sabés que cuando dice esto, que presenta esto y dice me gusta el diálogo y voy a recorrer todo el país, es porque efectivamente está haciendo eso que habían anticipado, que va a ir por todas las provincias, planteando a los gobernadores, miren, hay que aprobar estas leyes, acompañen, si lo hacen, va a haber inversiones para sus provincias, nosotros vamos a encargar de que las principales firmas norteamericanas desembarquen. El tipo se pone al hombro, no solamente la ayuda cambiaria, la ayuda de la deuda, el swap, sino también, de alguna manera, la gobernabilidad institucional, ¿no? Viste que estuvo esa versión y lo transmitió la propia embajada. Bueno, lo dijo Lamelas cuando estaba en la audiencia en el Senado norteamericano, que él se iba a encargar de recorrer y de explicarle a los gobernadores la nueva alianza estratégica con Estados Unidos, el programa de Milei, es decir, él yendo a las provincias y planteándose como directamente un lobista del gobierno, ¿no? Sí, yo creo que es un cambio en la política exterior americana que estamos viendo y nosotros estamos siendo como los, ratas de laboratorio de este cambio, que de olvidarse por completo de la región y cederle lugar a China, lo que todo el mundo venía hablando, Claro. Ahora Estados Unidos busca volver a hacer pie en la región. Claramente con los gobiernos de izquierda Trump no tiene feeling, arranca con Milei, pero fíjate, no sé si ustedes lo escucharon a Pablo Kirchner cuando fue a la asunción del presidente de Bolivia. Por momentos hablaba y decía, el discurso, no recuerdo las palabras exactas, pero era más como, decía más casi que, porque nosotros somos los líderes de la región en un nuevo gobierno así de derecha, no dijo esto, pero casi como que hablaba como si fuera, tenemos el mandato de Estados Unidos de acompañar a Bolivia. Claro, como una especie de lo que plantean de un proyecto regional. De un proyecto regional.
Es decir, como tenía Cristina con Kirchner, con, ¿cómo se llamaba? El UNASUR, todo eso, pero al revés. El Grupo de Puebla. Claro. No, y te acordás que había una asociación que habían hecho con Chávez, que creo que era el UNASUR, ¿te acordás? Sí. Que habían armado y demás, pero bueno, ahora directamente es jugar políticamente fuerte en toda la región con todos los candidatos. Ahora vienen las elecciones en Chile. Bueno, lo dijo el otro día Besen. Sí, lo dijo Besen, ¿no? Y en Chile con muchas probabilidades de que gane también el candidato, o por lo menos que se meta en el balotaje el candidato de derecha. Sí, evidentemente. Hay gente que dice que Estados Unidos no nos hubiera ayudado lo que nos ayudó si Lula hubiera sido amigo de Trump. Con lo cual, ahí también en algún punto nos ayuda. De los países grandes con influencia de la región, México hoy, sí, bueno, tiene un vínculo natural con Estados Unidos y Trump, pero ideológicamente está muy lejos de Trump, con Sheinbaum. Y Lula también, Lula en las negociaciones con Trump. De hecho, con el tema arancelario, Brasil se le plantó. Empezó a responder con... Si hubiese ganado Bolsonaro en Brasil, seguramente no hubiese sido esta relación con Argentina. Eso es lo que planteas. Y por ahí ¿no? te necesitaba un poco menos, se arriesgaba menos Estados Unidos con Argentina. Cuando Estados Unidos hizo el paquete de ayuda a Argentina, fue fuerte, fue completo. Anunció 3 cosas muy fuertes. Y es más, te voy a contar un dato. Me comentaban a mí que los bancos que habían estado comprando pesos, dicho sea, nunca más compró pesos después de la elección el Tesoro de Estados Unidos, tenían, yo pregunté en un banco, bueno, pero ¿cuánto crees que esto era, no sé, el jueves antes de la elección? Me dice, no, ponele que tiremos o que termine el mercado llevándose, no sé, 600, 700 millones de dólares más. No es nada para lo que teníamos previsto o disponíamos para intervenir. Claro. Mirá vos, tenían Estados un Unidos paquete... tenía un paquete mucho más grande que los 2.000 millones de dólares que terminó tirando. Comprando pesos nada más, digo yo, ¿no? Muy interesante. Vos sabés que a esta hora hay la noticia de que el gobierno evalúa convocar a la CGT antes de presentar la reforma laboral. Es un poco también lo que vos decís. Yo ahí coincido, que el gobierno está para aprobar estas leyes, ¿no? Después, si son todo lo que querían, no van como, ¿te acordás? Como habían ido inicialmente con la ley bases, es decir, ir a imponer lo que quieren. Ahora lo que necesitan es el título, digamos, que haya un presupuesto, que haya una ley esta de reparación de los ahorros, de inocencia fiscal, que haya reforma laboral o modernización laboral y reforma tributaria, ¿no? Claro, eso como impacto, ¿no? Como impacto de decir, bueno, ya está, empezás el año con un paquete de leyes aprobadas por el Congreso. Bueno, te sumo un dato para eso que estás contando. Viste que circuló una reforma laboral que tenía lo de tope de 10 sueldos para las indemnizaciones, que creo que Clarín lo puso en tapa, hizo mucho ruido. Antes que Clarín lo publicara, yo me acuerdo estar con alguien que estaba con el tema de la reforma, y le digo, me llegó este documento, la reforma. Me dice, a ver, déjame ver si es la verdadera o no. Y era, me dijo, sí es. Y entonces yo digo, bueno, pero y le pregunté, ¿tiene esto el tope de las indemnizaciones? Me dijo, no, eso ya lo sacamos porque sabíamos que no nos podíamos poner de acuerdo. O sea, mira vos. Imagínate, y después lo vi publicado en Clarín, se generó todo el ruido, el gobierno sería decir, creo que Adorni, todo lo que publican los medios es mentira, ¿viste? Que dicen, todo lo que se filtra tiene algo de verdad, pero estuvo y ya antes de mandarla decidieron sacarlo. Sí, ahí el otro día Bornoroni también planteaba que la premisa era conseguir consenso, acuerdos, diálogos, ¿no? Por eso no había gustado mucho la declaración en España de Sturzenegger, que dijo que con esto vamos a desarticular a los sindicatos y demás, porque querían entrar por otro lado, digamos, ¿no? No querían ir al choque frontal, que, viste, en su momento le garpaba a Milei confrontar con los sindicatos, decir, son todo lo mismo acá, y qué mejor. Era el principio de revelación. Claro, era el principio, pero ahora le suma más que se apruebe algo, ¿no? Que en vez de estar sumando por ahí, le suma electoralmente, confrontar con Moyano, confrontar obviamente con los gordos de la CGT.
Martín, la última para Flor. Gracias, Flor, por sumarte al stream de Hora Play. Yo quiero ser sé que son los dos periodistas, ¿viste? Pero como yo no soy periodista, les quiero preguntar, también a vos, Maxi, si les parece que antes de las... Bueno, pero... Está bien. A mí, sí. Si les parece que antes de las elecciones había una postura dura de las empresas de medios principales en contra del gobierno. También se suele decir que porque no hay más inversión en pauta oficial y demás, y que hemos visto que todos estos sectores, inclusive de la política, los gobernadores, las cámaras, hasta los propios diputados disidentes de La Libertad Avanza, medio que se vuelven a reagrupar y el gobierno tiene este nuevo comienzo. Si creen que eso pasaba antes y si ahora las empresas de medios más importantes también se alinean nuevamente con el gobierno y digamos, no le pegan tanto, si eso es lo que pasaba antes de las elecciones. ¿Cómo ver esa cuestión? A ver, si entiendo me estás preguntando de cómo van a actuar los medios en este nuevo escenario. Sí, si antes, crees que antes, ante las elecciones le jugaron en contra al gobierno y si ahora le van a dejar de jugar en contra, o por ahí no pasaba eso, digamos, ¿no? Son totalmente neutrales, pero me parece raro que todos los sectores tengan una postura que después la hayan cambiado y las empresas de medios no tengan ninguna postura, ¿no? Bueno, yo primero creo que hay un juego de los dos lados. El gobierno eligió a las empresas periodísticas como enemigo de cara a la elección también. Después eso no sé si le sirvió, pero él las eligió de enemigos. Eran los periodistas ensobrados, los econochantas, la casta y ya no me acuerdo qué más, y los mandriles, no sé. Pero el gobierno los eligió de enemigos. Ahora, yo abro por el periodismo, o sea, mi caso. Uh-huh. Ahora me parece que se viene un periodo de bonanza. Ahora, yo lo escucho de ratos a Luis Caputo hablar y digo, espero que no cometan los errores que cometieron de mayo en adelante, que por soberbia se la creyeron o por lo que fuera, se patinaron un momento porque hasta abril eran imbatibles en la elección. En agosto pensábamos que se les complicaba y en octubre que no llegaban. De hecho, que no llegaban si no venía la ayuda de Estados Unidos, que es lo que ayudó. Entonces, digo, yo creo que los medios en algún punto, sí hay medios que juegan políticamente y eso lo vamos a empezar a ver no ahora, sino a medida que se acerque más 2027. Ahora, los medios que no tienen un juego políticamente, o por lo menos los periodistas que no tenemos un juego político, iremos viendo. Ahora, hay cosas perdón, Maxi, ya casi cierro. Hay cosas que a mí no me gustan del gobierno. Me parece que hay mucha opacidad en la comunicación, tanta o más que en el kirchnerismo. O sea, no sabemos nada, no sabemos cómo el plan que se viene, no sabemos cómo son las condiciones del swap, no lo sabemos con China tampoco, pero era algo que también criticábamos antes. No sabemos cómo son los términos, digamos, de lo que fue la intervención con Estados Unidos, quién le vendió los dólares a Estados Unidos para que se vaya. O sea, no hay confirmación de nada y el gobierno se calla la boca y vos preguntás y se calla la boca. Entonces, no hay conferencias de prensa, hay un montón de cosas que como periodista me parece que podrían mejorar. No, y además lo que hay que entender, Martín, que las democracias occidentales, a diferencia de Cuba, de Maduro o de Putin, en una economía capitalista, los medios no están para hacer oficialismo u oposición. Es decir, los medios que hacen oficialismo son militantes, como eran militantes del kirchnerismo en su momento, o militantes de Macri en su momento. Y los que hacen oposición tendrán una visión política, como los que hacían oposición a Macri, oposición directamente, después fueron militantes del gobierno de Alberto Fernández. Pero ese no es el rol de los medios en las democracias occidentales, empezando por Estados Unidos. En las democracias occidentales, los medios que hacen periodismo analizan la información, tienen sus primicias, si hay casos de corrupción, como ha hecho La Nación, liderando todo las causas de supuesta corrupción o los escándalos que han aparecido, se publican, se investigan y se publican. Entonces, esa visión muy putinesca, con perdón de la palabra, estoy hablando de Putin, de Vladimir Putin, ¿no? De que los medios, claro,
de vos controlar los medios, no es solamente Maduro, ¿eh? También en economías capitalistas, como es el caso de Rusia, bueno, obviamente ni qué decir China, Bueno, pero Trump. claro. Trump tiene una Entonces, guerra declarada con los medios Trump también. tiene una, Les hace pero no es que los juicio. medios son opositores, digámoslo. No. Cuando ves a un presidente que te aparece las informaciones que publican, algunos pueden hacer militancia demócrata, pero en general los medios están, en todo caso, en las democracias, para trascender a los gobiernos que tienen su alternancia, ¿no? Eso es muy importante. De todas maneras, coincido con vos, que a veces se mezclan. Una cosa son los medios también y otra cosa son los periodistas. Y a veces se mezclan cuestiones que tienen que ver con negocios muy importantes que los gobiernos también salen a cruzar. Yo me preguntaba, ¿el presidente sacó de su tuit fijado esto? No lo sacó nunca más. Pasó la elección y lo sigue teniendo la gran estafa argentina, Clarín, y sigue planteando que impugna la operación, la compra de Telecom por parte del grupo Clarín. Bueno, ahí hay un conflicto, claro, pero es un conflicto económico, de intereses. ¿Eso involucra a los periodistas? Bueno, no sé, yo creo que no. Una cosa son las empresas, otra cosa son los periodistas. Ahora, ahí hay un problema. Esto es el presidente hoy. Esto lo fijó hace ¿cuánto? 6 meses más o menos. No lo sacó nunca más. Metiéndose en un mercado particular de las telecomunicaciones, bueno, qué sé yo. Ahora, que los gobiernos quieran confrontar con los periodistas o con la prensa, no es un invento de Milei, es un invento de la humanidad. Todos los gobiernos quieren tener periodistas a favor, ¿no? ¿Te acordás del diario de Irigoyen? Todos quieren tener periodistas y medios a favor. Pero bueno, es distinto cuando nosotros analizamos que se dio vuelta el escenario político, salvo los que saltaron del PRO a la Libertad Avanza, no significa que se hayan hecho todo mileísta, sino que están en una negociación política que se le abrió al gobierno. Por suerte, digamos, porque si no, imagínate, los partidos únicos, insisto, es en Rusia, es en China, o es en Cuba. Pero no estamos en partido único, no es que la clase política se dio vuelta y están todos ahora afiliándose a la Libertad Avanza. No sé, pero bueno, te dije que no iba a contestar y me metí porque... Suscribo, no sé. suscribo. No, porque qué sé yo. El gobierno les dijo... ¿Qué les dijo a los empresarios, Martín? No, eso es otra cosa, Maxi, que va a eliminar el monotributo. El monotributo. Sí. Es un tema, sí, no tengo... en la reforma tributaria, tal vez. Sí, parece que sí. ¿Vos sabés algo de eso, Florencia? No, como lo escuché también, alguien lo había sugerido, le habían dicho que querían eliminar el monotributo. Pero no sé, parte de la Creo que van con la baja o la suba de los mínimos de ganancia, el aumento de las deducciones, ¿viste lo que dijo el otro día Caputo, que vas a poder deducir de la licuadora, como el endulzante de la reforma laboral, sobre todo en los gremios más poderosos, ¿no? Que es un tema, el tema ganancias, los gremios más fuertes, ni qué decir los gremios de vaca muerta o de los sectores que el gobierno considera estratégicos, ¿no? Y donde quiere bajar, obviamente, la conflictividad, pues ahí van a venir todas las inversiones.